Bueno, abrimos la sesión, Atilio. El malete del almirante Rodolfo Codina aquí en su despacho de la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile para iniciar Navegando la Cultura junto a destacados panelistas. Gonzalo Ibáñez, un gusto de saludarte, Gonzalo. Gracias a ti, Lugo. Buenas. Bueno, nuestro anfitrión, el almirante Rodolfo Codina, un gusto de saludarlo, almirante. Igualmente, gracias Atilio, por recibirnos. Un agrado estar aquí como anfitrión de esta. Rafael Torres, que es nuestro especialista cultural, es el hombre que pone aquí el conocimiento. Muy bienvenido Rafael una vez más. Muchas gracias, Atilio, por esa presentación inmerecida. Y bueno, él nos ha estado invitando también ahí al Museo de Bellas Artes, Palacio Guaburiza, que ya estaremos en una nueva oportunidad. Pero aquí estamos muy bien, ¿Qué le parece esta estupenda instalación, almirante? Muy bien. Mira, muy honrado estar en esta oficina, en este edificio. La ex Escuela Naval. Sí, así es. Yo encuentro que este edificio tiene una cantidad de historia y de tradición que es importantísimo. Perdón, Luis Uribe Orrego el edificio. El edificio se llama Luis Uribe Orrego porque cuando se construyó el edificio en 1892, se inició la Escuela Naval en este edificio, el director era el almirante Uribe, director de la Escuela Naval, aún en servicio, el héroe de la Guerra del Pacífico y el combate naval de Iquique. Así que el primer habitante de la casa del director, que todavía vive aquí, el director de la Escuela Naval, fue el almirante Uribe. Importancia histórica. Imagínate la tradición que hay aquí dentro de estas paredes, si ellas hablaran, Dios mío, todo lo que tienen que contar. Contarían, entre otras cosas, cómo correteaba el muchacho Codina por estos lados. Y en algún momento el muchacho Ibáñez también fue cadete. Hace mucho tiempo ya. Por acá. ¿Y usted qué opina de este edificio? ¿Algunas palabras, Rafa? Yo encuentro que es un faro blanco que se alza al final de la vista del plano de Valparaíso. Más un faro blanco ahora que tenemos el Time Ball. El Time Ball y la iluminación. Pero creo que es un edificio tremendamente referencial, ¿no? Yo creo que es de esos lugares icónicos, significantes. Cuando uno piensa en la postal de Valparaíso del imaginario, claramente ve al edificio del museo, hoy día el Museo Marítimo Nacional, y además eso es un gran elemento de juicio, decir que este es el primer museo nacional en regiones distintas a la metropolitana, que es un gran esfuerzo, desde luego, de la Marina, de la Corporación de Patrimonio Marítimo y de tantos otros que han ayudado a que este museo tenga la composición y la fortaleza que tiene hoy día en la escena museográfica nacional. Yo creo que eso es... Gran reconocimiento al almirante Codina, porque ustedes se inspiraron también en grandes museos que hay en distintos lugares del mundo. Sí, bueno, la idea era más o menos hacer un símil al Museo de Greenwich, que es un museo marítimo muy importante, donde está el punto cero, el meridiano cero, digamos. Y bueno, lamentablemente todavía hay una parte que no se ha ocupado como museo, porque está todavía el Comando de Operaciones Navales, que en algún minuto va a salir a otra parte de la Armada. Y esto va a quedar todo el edificio de lo que fue la Escuela Naval Antigua como un museo marítimo. Y la nacional. noticia que ustedes anunciaron, se inició la reparación de la techumbre. Sí, una ala completa, la mitad del edificio está reparando el techo. Almirante, perdona, yo siempre quería preguntarle, esto creo que es una gran oportunidad. Siendo usted comandante en jefe de la Armada, quizás es el momento de inflexión de este museo, ¿no? Usted tuvo una destacada participación en darle un carácter más abierto, porque ser el Museo Naval, si bien es significativo sin duda, quizá lo circunscribía mucho, ¿no? Pero cuando comienza a tener esta mirada más amplia, esta mirada marítima y mucho más vinculada con la sociedad civil, usted juega un tremendo rol ahí. ¿Fue difícil para usted, desde el cargo de comandante en jefe, que quizá el cuerpo de almirante o que la opinión pública entendiera este rumbo que usted o este sello que estaba imprimiendo a la gestión desde lo cultural? No, yo tuve mucho apoyo en el alto mando, pero sí, lo primero que el museo, en realidad, el almirante Merino fue un gran impulsor del museo actual, con don Walter Groman, que fue una persona que trabajó específicamente esto. Lo que nosotros hicimos fue tal vez ampliarlo más al ámbito marítimo. Estaba muy Perdón, para que el público naval comprenda, cuando se habla de naval es como la Marina de Guerra. Y marítimo ya abarca las actividades navieras, portuarias, comerciales. Y
Y también me correspondió justo en la época mía de hacer algunas remodelaciones del museo. Y quedó pendiente un proyecto que el proyecto final es un proyecto grande, del orden de unos $20 millones, transformarlo completamente. Claro. Durante las celebraciones de la Marina Mercante, estuvo aquí hace poco el ministro de Defensa. Y algunos periodistas le preguntaron sobre esta petición de algunos grupos llamados a los derechos humanos que quieren que saquen la estatua, la imagen del almirante José Toribio Merino, y fue categórico el ministro de Defensa, dijo: el almirante Merino no tiene ninguna condena ni juicios, así que la estatua se queda ahí, le guste o no le guste a algunos. Sí, mira, yo creo bueno, el almirante Merino, lo que está aquí, la estatua de él, es un homenaje a su gestión como comandante jefe de la Armada. No hay ningún rasgo político, ni mucho menos. Por lo demás, el almirante tampoco tiene, como lo dijo el ministro, fue uno de los impulsores de este museo. Él fue un gran impulsor del museo y tampoco tiene ninguna condena de nada, ni ha sido mencionado en nada. Entonces, yo creo que la estatua está bien ubicada. Se le rinde un homenaje como un ex comandante jefe de la Armada. La idea incluso era más ambiciosa. Después faltaron recursos, porque era colocar también al almirante Montt en el mismo nivel, en el sentido de una estatua del mismo nivel. Quedó una tarea pendiente, que eran dos grandes almirantes. Perdón, almirante. El almirante Montt Álvarez, presidente de la República. Jorge Montt. Jorge Montt. Entonces era, como diciendo, el comienzo del siglo XX, 1891, la revolución de la Guerra Civil, Montt, y después al fin del siglo XX, el almirante Merino, como dos grandes almirantes. Gonzalo. Mira, sí, yo creo que el almirante Merino se merece un homenaje, puede ser por muchos motivos, pero es muy significativo que esa estatua esté aquí en este recinto, porque recuerda precisamente cómo el almirante Merino fue el impulsor, yo diría, principal, el que trabajó mucho. Él fue el que trajo a don Walter Grohmann, ¿no? Sí. Eso fue un acierto enorme, porque Walter Grohmann fue el que diseñó el museo, el que le dio lo que, como se dice ahora, el relato. Así es que es muy merecido. Si tenemos este museo es básicamente por ello. Es interesante lo que usted dice, porque no es solo conservar piezas, guardarlas, hay que hacer una museología. Sí. Ustedes que son expertos en el tema. No, y don Walter Grohmann, además de haber sido el de la idea de cómo hacer este museo, y también participó en Ningüe, en la casa de Prat, también participó él. Y él es una persona que merece toda la admiración y el respeto, porque además era extranjero, o sea, él no era chileno, era de origen alemán. Además que él se maravilló con esta idea de Chile, quería conocer la historia de Prat y la comparó a grandes personajes de Europa. Así es, sí. Y trajo muchas ideas, él conocía muchos museos europeos, trajo muchas ideas de allá cuando se hizo toda esta refacción del museo, porque el museo después que fue escuela naval, fue escuela de submarinos y escuela de abastecimiento, y el museo estaba en el Castillo Gulf. La humedad empezó a deteriorar las pinturas, algunas piezas. Además no cabe nada. No cabe mucho. Es un lindo lugar, pero... Yo me acuerdo cuando fui al museo de allá, habían unos... No, pero hay Sommerfeld. Habían unos dibujos de Picasso, sí. Hay que habría que indagar. Y este museo antes estuvo, yo cuando era niño, me acuerdo que estaba estudiando los padres franceses de Valparaíso, en Independencia, estaba en el Parque Italia, en lo que es el O sea, pasó por muchos lugares el museo. ¿Y nació en el Huáscar, perdón? El Huáscar fue el primer lugar donde se estableció el museo en 1915. Mira la historia. ¿Y qué les parece, entre comillas, perdonen que picotee y no se enoje el público, esta idea de algunos parlamentarios muy brillantes, Rafael, de prestarle el Huáscar a Perú? No tenía información. Ahora, ¿en qué contexto y para qué? Era durante las celebraciones. Sí, pero yo mira, creo que yo creo que eran más bien parlamentarios peruanos que tenían la idea de que Chile les prestara el Huáscar, ¿no? Mira, en eso yo obviamente creo que el Huáscar tiene que permanecer en Chile por mucho tiempo más. Ahora los detalles y las circunstancias de eso... Y el Huáscar hay varias connotaciones especiales. Por ejemplo, en el Huáscar murieron 3 comandantes, de los cuales 2 son chilenos, Prat y Thompson, y el almirante Grau, peruano. Y perdón, Prat murió masacrado.
Así es. Y el Huáscar además fue el buque que transportó los restos de Prat los tres. Desde Iquique, después de 10 años, cuando se inauguró el monumento acá a la Marina, que le llamamos todo el monumento a Prat, pero en realidad el nombre verdadero es Monumento a la Marina. Los restos se trajeron a bordo del Huáscar. Llegaron a Valparaíso a bordo del Huáscar desde Iquique. El Huáscar tuvo mucho más tiempo al servicio de la Marina de Chile que la Marina peruana. Y además, y lo más importante, que el Huáscar no está considerado por la Marina chilena ni por Chile como una presa de guerra, sino más bien como una reliquia histórica donde se veneran los héroes tanto chilenos como peruanos. ¿Se venera Grau? Sí, claro, perfectamente. ¿Rafael? ¿Cómo se le venera en este museo? En el museo, claro, porque Grau fue un hombre, un caballero del mar, tuvo la gentileza de entregarle la carta a la viuda de Prat, entregarle la espada, entregarle el escapulario que llevaba, algunas fotografías de los hijos que llevaban su uniforme, se lo devolvió a la viuda. Pregunta dura. ¿Es cierto que los chilenos masacramos el cuerpo de Grau? No, yo creo que no. Yo creo que Grau murió, no quedó prácticamente nada de él, lamentablemente, porque murió debido a una granada que explotó en la torre donde está, en la torre de mando. Pero no hubo maldad. No. Fíjate que hay que acordarse que el barco fue de alguna manera recuperado, porque le habían abierto lo querían hundir. Lo querían hundir. Llegó muy deteriorado Mejillones. Yo tengo ahí una foto como está el Huáscar, como llegó a Mejillones después del combate naval de Engamo. Entonces no era el caso masacrar a nadie. No. Sí, mira, yo quisiera aportar desde una perspectiva distinta quizás, pero yo creo que cuando hablábamos del museo, yo le preguntaba al almirante Codina, tiene que ver con una trascendencia que la Armada, con una visión en un momento de un comandante en jefe, pero sin duda una visión institucional, abre su museo institucional, su museo de su propia historia, ¿verdad? Y lo comparte con la sociedad civil, con la comunidad, con un componente muy unificador a Chile, tanto o igual como lo es la Marina, como es la actividad marítima. Chile es un país costero, Chile es un país construido al lado del mar, por lo tanto su historia y su desarrollo cultural va íntimamente ligado. Entonces creo que ahí hay un ejercicio tremendamente inclusivo, además de un manejo hoy día espectacular de un museo que va de acorde a los nuevos tiempos en museología. ¿Cómo está hecho? Me gusta cómo está pensado para el visitante, me gusta que sea un museo inclusivo. Yo, siendo director regional de cultura, el primer programa Fondar que inauguré fue una interpretación para personas ciegas, para poder conocer la historia del museo. Fabuloso. Entonces, un trabajo con los niños, un trabajo que ahí hubo vándalos, que robaron piezas y destruyeron. Sí, pero el tema es cómo la mirada ha hecho que la Marina haya puesto una vez más al servicio de la comunidad lo suyo, un valor tan importante como la historia. Aquí se guardan objetos tremendamente significativos para la historia de Chile, ¿no? Por ejemplo, las cartas que le escribió Prat a su esposa. Bueno, hay varios libros que recogen esta correspondencia epistolar, y yo la verdad que mi mayor cercanía con el capitán Prat tiene que ver con sus cartas. Yo encuentro que son de una humanidad exquisita, de una altura tremenda, su fe, su amor a su familia, a su mujer, el significado de ser padre, las ganas como buen padre de volver con su familia, pero el sentido del deber patrio, todo eso se enseña aquí y se hace desde una manera muy amable, de una manera muy cercana. Entonces yo creo que hay un tremendo valor en este recinto que trasciende incluso los muros de la casona Uribe. Esto de lo marítimo, un dato para el público. Aquí está una de las cápsulas Fénix que se utilizó en el rescate de los 33, sí. Es decir, se está rescatando más allá de la mirada naval. Sí. Pero eso fue hecho por ASMAR. Entonces, por algo tiene una relación pero con... hubo expertos de la Marina, tengo entendido, que asesoraron. Sí, sin duda. Y también gente que acompañó a los mineros abajo, eso, y como salió con ellos. Veían ahí rescatando a los 33, como usted dice, don Gonzalo, no sabían que los astilleros ASMAR han estado atrás. Ahí. Pero mira, no se ha olvidado lo de los 33, eso lo vamos a conversar otro día, porque es una hazaña, encuentro yo, impresionante. Ya que don Rafael menciona esta relación, por estos días, cuando se celebraron el aniversario ya 198 de la Marina Mercante Nacional, claro, todos ubicamos la Esmeralda, el Huáscar, en fin, pero ¿quién se acordará de
Gertrudis de la Fortuna. ¿Qué es eso? Preguntará el público. Explíquelo usted, almirante. Bueno, ese es el nombre del primer buque que tuvo la Marina Mercante chilena bajo el pabellón chileno hace ya 198 años. O sea, un buque comercial. Comercial. Y su armador, don Francisco Ramírez, era el dueño. Y lo que más se ha resaltado... fue este gallo, Francisco Ramírez, sacó una patente, una patente. En la municipalidad, no sé. ¿Ah? Y eso fue en la época de nuestro padre de la patria, Bernardo Higgins. O sea, en la época de Bernardo Higgins se crea la Marina Mercante. Ahora, para que el público sepa, esto estamos hablando ya de la independencia, porque se supone que en tiempos de la colonia, en el sur y todo, la industria, el cabotaje, los armadores ya existían. Existían, y los buques, bueno, no eran chilenos porque no éramos independientes. Pero era eso, hablar de una marina mercante en esa época es casi excesivo, porque desde luego prácticamente el único comercio que se hacía era con Perú, con el Callao. O sea, era un ir y venir, no era más que un sí, pero cabotaje. había mucho cabotaje. Había mucho cabotaje porque hay que pensar que todos los productos, por ejemplo, agrícolas de la zona de Concepción, Talcahuano, llegaban acá por mar, porque no había carretera. Y además no había vehículos, las carreteras eran para carretas, ¿no? O sea, el mar de era animales. la principal Entonces, vía. obviamente que el mar era la principal vía. Ahora venían, yo creo que poco más que lanchas maulinas, ¿ya? Claro, eran pequeñas embarcaciones, serían de 200 toneladas, 300. ¿Alguien máximo. se acordará, me pregunto yo, que Chile fue el primer exportador de granos, llámese trigo, maíz y otro, a California en tiempos de la fiebre del oro? Tuvo que haber habido una flota. Así. Eso ya eran barcos, sí, propiamente tal. Mire, y a propósito de lo que dice, otro tema interesante, todo el tráfico en Chile se hacía vía marítima en estos poco más que faluchos, pero hay que pensar cuando todo eso llegaba aquí a Valparaíso y tenía que trasladarse a Santiago, y no había ninguna carretera, no había ninguna bajada especial a Valparaíso. ¿Cómo se subía todo ese material, que no solo eran granos, a veces venían hasta pianos de cola, y otro, qué sé yo, cosas de mucho valor y de mucha importancia, que tenían que subirse por ahí por la plaza Echaurren, por lo que ahora es la subida Echaurren, creo que se llama también, y antes del camino de las carretas, y cómo bajaban después, ¿no? Con carretas que llevaban los bueyes puestos atrás. Donde narra una leyenda, Rafael, que iban subiendo un Cristo y se chantó en la subida. Sí, ¿Cómo fue fíjate que, pero antes de la historia, lo que dice Gonzalo, yo me recuerdo hace tiempo atrás, con una amiga, la señora Eugenia Garrido, gran historiadora. Ella, su tesis de historia se llama El acontecer infausto de Valparaíso. Y una de las cosas que menciona es la muerte por desbarrancamiento, ¿no? Porque claro, estas carretas subían por cerro, y días de lluvia o posterior a la lluvia, era una de las principales causas de muerte, ¿no? Cómo se desbarrancaban las carretas con la carga, con las personas. Entonces era tremendo esto que cuenta Gonzalo. Efectivamente hay que pensar que subían o bajaban, principalmente yo creo que subían con destino a Santiago, grandes objetos, ¿no? Probablemente todas las piezas de materiales que iban, muebles que iban a estas grandes casonas de Santiago. Ahora, la leyenda del Cristo de la Matriz es un Cristo que llega a Valparaíso efectivamente como puerto de destino, pero su destino final era Santiago, ¿no? Allá, y se quedó aquí. Está bueno. Claro, y la verdad es que los historiadores narran que hacen un primer intento de sacar al Cristo con destino a Santiago y llueve. Puede hacer un segundo intento y algo pasa con el cura, y el tercer intento la carreta se queda chantada, como decimos en popular, y dijeron, bueno, es voluntad del Cristo que se quede, y por supuesto que terminó presidiendo el altar de la iglesia principal, ¿no? ¿Es el mismo Cristo que está en la actualidad? Es la misma imagen, sí. Es parecida a la historia de la Virgen de Luján en Argentina, muy parecida. Claro, ojalá no vengan los chiquillos también estos dicen que la Virgen no andaba en las allá en carretas con Santiago, el crucifijo, sí, no, eso fue y se lo sacaron de la iglesia, ¿eh? Normalmente estas imágenes de gran devoción popular tienen una leyenda normalmente asimilada a localidades en la cual se veneran principalmente. Por ejemplo, la imagen de la Virgen Santísima del Oasque
la tradición de la procesión, antes era que llevaban esta virgen de una ermita desde Los Vázquez y lo llevaban a Casablanca. Y allá se le rendía homenaje. Una virgen peregrina. Claro, hasta que un cura párroco dijo, basta, los que quieran venir a salvar a la Virgen tendrán que venir a hacerlo a su casa. Y ahí comenzó esta procesión. En Curauma, y hay un santuario, una iglesia que fue el antecesor de Los Vázquez, porque era donde estaba el camino que tú señalas. Y eso después, cuando ya se cambió el camino, cambió el lugar de peregrinación. Es la iglesia de Peñuela. De Peñuela. Es una antigua iglesia de la colonia, de las muy pocas que van quedando. Es muy, muy bonita. Y afuera tiene, de esa época, cuando ese camino era el camino viejo, como lo llamábamos, entre Santiago y Viña, está la imagen en piedra de San Cristóbal, el patrono de los vehículos, el patrono de los choferes, de los conductores. Entonces todo el mundo paraba y eso era lo que lo hace similar a Los Vázquez, que era un lugar de parada, y hacían una oración, dejaban una limosna, que se lleva un apoyo, y después seguían. Ahí está todavía la imagen, así que es parte de la historia también. Ahí parece que están llamando desde Los Vázquez para hacer alguna aclaración. Debe ser San Cristóbal. Mira, les quería comentar, porque me emocionó mucho como periodista, me tocó ir a una ceremonia que se hace con motivo de la Marina Mercante, donde en un remolcador van los mercantes, los tripulantes y todo, y se hace una ofrenda floral en el mar para los caídos de la Marina Mercante, porque uno siempre ve a nuestros héroes de guerra, pero también poco se sabe y poco se ha hecho sobre este tema de los grandes naufragios, y me emocionó mucho esto de ir en ese homenaje donde se tiran las coronas ahí en la bahía. Sí, bueno, a propósito de naufragio, yo quiero aprovechar de hacer la entrega a Tilio, a Rafael, muchas gracias, y a Gonzalo, de este libro que se llama La catástrofe del Itata, que a propósito de naufragio, porque esto se lanzó hace un par de años acá en el museo. Me correspondió participar en ¿Perdón, este es el que le llaman como el Titanic chileno? Claro, es como el Titanic chileno. Este es un naufragio del año 1922, en el mes de agosto, en las alturas de Coquimbo, por ahí. Y era un buque, el Itata, a todo esto, un buque que participó en la Guerra del Pacífico como transporte. Después ya era un buque de una compañía naviera y estaba transportando gente, era un buque de pasajeros. O sea, te ha llevado, como ahora en los aviones, a los trabajadores. Llevaba trabajadores que iban a trabajar en las salitreras, pero además llevaba a las familias, iban niños, iban mujeres, y además iban bastantes animales de tiro, como mulas, me imagino, caballos, y se desestabilizó producto de un temporal la carga, y finalmente se hundió. Murieron del orden de 350 por ahí, 400 personas. Es un tercio de lo que murió en el Titanic, por eso es el Titanic chileno. Se salvaron solamente 16 y que llegaron a la más costa. O menos fue Almirante? Un poco más al norte de Coquimbo. Al norte de Coquimbo. Y bueno, y esta es una historia que a los ¿Eso pocos, no se ha encontrado el pecio? No se ha encontrado. Dicen más o menos donde se... Ahora tengo entendido que se ha aprovechado cuando han ido buques a hacer trabajo hidrográfico de pasar por ahí a ver si aparece. Pero como era un buque de ya tantos años, tal vez esté medio ya muy destruido. Pero lo importante y lo interesante es que esta historia es poco conocida, porque al poco tiempo del hundimiento del Itata, que podría haber sido una tremenda historia, vino un terremoto en la misma zona, en 1922, y el terremoto opacó la tragedia del Itata, ¿no? Entonces, un grupo de la Universidad del Norte, Católica del Norte, investigó esto, lo trabajó, y en base a testimonios que salieron en la prensa y también reacción de uno de los sobrevivientes, se hizo este libro. Y en grandes naufragios, además del Itata, que recuerden ustedes, me acuerdo hasta el Alborada. Bueno, hay el Santa Fe, también es un buque que naufragó en el año 1967, que nunca más se supo de él, en la zona del sur, ahí, Guamblín. Yo tenía 2 compañeros de curso míos que eran cadetes mercantes, que nunca más aparecieron. En la isla Bocha no había. Era un buque de tipo Liberty que habían hecho los norteamericanos en la época de la guerra como buque de transporte, que dicen que lo habían alargado, entonces estaba soldado y posiblemente una ola gigantesca, un temporal grande ahí, lo puede haber partido y se ha ido de un viaje al fondo. El otro es el Alborada, que fue un naufragio tal vez más cercano y más reciente, la salida de la boca grande de Talcahuano hacia saliendo de la isla Quiriquina, que también murieron ahí, yo creo que unos 20 de marinos mercantes.
Y el más reciente que yo recuerdo es el Porvenir, un buque que naufragó ahí a la altura de Corral. Está el buque alemán que lo hundieron adrede los alemanes en este combate en Isla Juan, que usted fue a sí, el Dresden. El Dresden. Claro. Pero mira, más cercano a nosotros, también de origen alemán, la Lautaro, aunque era el buque escuela de la la Esmeralda de ahora. Claro. pero que era el último vapor de la carrera del Salitre. Claro. O sea, no vapor, sino velero. Se incendió. Esos eran los buques P que le decían ese se llamaba Privalant. Privalant. Y el gobierno alemán se la donó a Chile, porque quedó internado aquí cuando partió la Segunda Guerra Mundial. Y después que terminó la guerra... Estos eran los que llevaban el salitre a Europa por el Cabo de Horno. Iba a Estados Unidos. Iba a Estados Unidos con salitre y iba en un viaje de instrucción con guardiamarina y marineros, grumetes, y se estaban soldando algo y alguna chispa cayó al salitre y se vino un incendio incontrolable. Murió el segundo comandante y una docena de marinos en ese incendio. Hubo una gran evacuación. Después se evacuó, que se salvaron. Después se trató de remolcar y como al día y medio de remolque se hundió. Solidaridad latinoamericana también. Sí. Llegaron al Perú. Llegaron al Perú. Sí. Bueno, interesante, lo vamos a estar leyendo. Este libro, lo voy a mostrar en la cámara. ¿Dónde se puede adquirir, almirante? No sé. Yo creo que no sé si la universidad los la Universidad Católica del Norte. Sí. Ya. Es un proyecto del Fondo del Libro. Del Fondo del Libro, sí. Interesante. Ahora, de todas maneras, en nuestra página hay un video que usted nos facilitó. Sí, sobre el naufragio. Donde está un resumen de la historia esta. Bueno, y también quería aprovechar, ya que estamos en la época, en la fecha que estamos conmemorando a nuestra Marina Mercante, de rendirle nuevamente un homenaje a un gran marino mercante que estaba enrolado en la Armada, que es el piloto Pardo, ¿ya? Luis Pardo Villalón. Y en eso explicar un poco, porque llama la atención muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué un piloto? ¿Y por qué se llamaba piloto? Y no era el capitán Pardo, el teniente Pardo. Bueno, fue una época en la Armada en que había necesidad de oficiales y faltaban oficiales, entonces se recurría a contratar oficiales de la Marina Mercante y ellos tenían mando de pequeños buques, como era la Campavía Yelcho, y tenían el grado de piloto, porque eran piloto primero, piloto segundo. Primera aclaración, era un marino. Era un marino mercante. Pero estaba al servicio de la Marina de Guerra y en un buque de la Marina de Guerra, como era el Campavía Yelcho. Y bueno, la gracia de Pardo indudablemente ha llegado a rescatar a la tripulación de Shackleton en pleno invierno. Si esto fue en agosto del año 1916. Así que estamos... y pegado a la Antártica. En la isla Elefante. En la isla Elefante. El Elefante navegó desde Punta Arenas, ¿cuánto? Porque la isla Elefante queda más allá de la Falkland o Malvinas. Claro, no. En la península Antártica. Es un horror, es una navegación insólita. Bueno, y el piloto Pardo después fue muy, muy famoso. Terminó joven su vida, lamentablemente creo que murió poco más allá de los 50 años. Y estuvo de cónsul de Chile en Liverpool. Memorable, me recuerdo yo una parte de la historia cuando el gobierno de Inglaterra le ofrece una recompensa monetaria multimillonaria y él la rechazó. Así es. Porque él dijo que era funcionario público de la Armada y que no merecía, o que no le correspondía recibir. Sí. Lo otro interesante como anecdotario a esta altura es la convocatoria que hace Shackleton para buscar cuando dice que se necesita gente valiente. Gente valiente, sí, dispuesta a hacer con poco sueldo, a hacer un viaje que no se sabe si se retorna o no. No, él pone un aviso en la prensa londinense, no sé, reclutando gente para que lo acompañe. Hace algunos años atrás, en el Parque Cultural de Valparaíso, un gran artista nacional, Fernando Prats, quizás poco conocido en Chile, Prats con S, final, hizo una instalación lumínica del Parque Cultural que tenía puesta la frase de Shackleton, que más o menos lo que nosotros hemos enunciado ahora, ¿no? Y casi se hizo realidad. El no retorno. El no retorno, porque el retorno fue un milagro, absolutamente. Ahora hay que tener en cuenta la capacidad del piloto Pardo, pero también la de Shackleton, que hizo el mismo recorrido pero en un bote. Claro. Sí. Y una cosa tengo entendido, no sé si mal recuerdo, que a pesar de ese aviso, la fila era de varias cuadras de interesados en participar. Sí. Seguramente, por lo demás hay que verlo como un llamado desafiante, ¿no? Además, una época en que, quizás
en todas las épocas hay entusiastas para estas cruzadas, pero yo creo que en ese momento aún más. Yo quisiera, aprovechando este programa que parece que hemos dedicado a la Marina Mercante, pero está muy bien, también hacer un cruce, porque también por estos días se ha conmemorado los 13 años de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Y hay un valor que la UNESCO reconoce en Valparaíso en la declaratoria, que yo creo que tiene gran relación o vinculación con la Marina Mercante Nacional, que es su temprana etapa de globalización, ¿no? La actividad, vuelvo a una expresión que me gusta mucho usar, la actividad de vocación de Valparaíso Marítimo Portuaria, ¿verdad? Este puerta, este lugar de llegada después de viajes extensos como eran las rutas previas al Canal de Panamá, permitieron a Valparaíso la oportunidad de conocer otras culturas que llegaran hasta acá, ¿no? Personas que me da la impresión que a medida que iban llegando, muchos encontraban como una prolongación de Europa aquí, por sus edificaciones, su arquitectura. Mira, yo tengo una teoría que probablemente los historiadores me electrocuten, ¿ah? Pero yo creo que la gente después de esos viajes eternos tocaban tierra firme y ya no se querían volver a embarcar. Pero además encontraban... Pero podrían haber parado en otro lugar también, en Puerto venían Montt. derecho, eso era el parecido con Europa, este era tierra firme. Era tierra firme. Claro. Pero ponga orden, almirante, con su malete. Sí, ponga orden en esto. No, pero mira, a propósito de lo que estamos hablando de la globalización, yo participo... Perdona, es que me quedé tentado. Orden en la sala. Orden. Los desalojaremos. ¿Usted quiere ser parlamentario? ¿Esto que van a aumentar a cero costo? Y ahí le puso un tema, oiga, como dicen en redes sociales, le van dejado un tema. Eso, está bueno, puede ser. Diputado a cero costo. Oye, no, de la globalización de a propósito de Valparaíso. Sí, yo participo en un foro que se llama el Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso, donde se estudia en gran parte la globalización, muchas otras cosas más, pero está compuesto por mucha gente de la Universidad Católica, en fin, o que estuvieron en la Universidad Católica aquí de Valparaíso, y se estudia bien la globalización, producto que Valparaíso fue una de las, o tal vez la única ciudad, la primera ciudad globalizada del país, producto de lo que está hablando Rafael. Y a propósito de la globalización, uno cuando la estudia y empieza a ver los efectos, bueno, hay efectos muy positivos y efectos negativos. Hay gente que la percibe bien y hay gente que no le llega nada. Y eso, yéndonos a cosas del momento... O sea, yo usted creo quiere ir a Brexit. A Brexit. Yo creo que eso... Porque eso sí que es impactante, a lo mejor merecería de estos agentes culturales algunas palabras, porque fíjese que hasta de la AFP me llegó un mail, cambie los fondos a los más de costo fijo, al fondo E. O sea, esto es una preocupación mundial, pero a lo mejor marca una inflexión, una tendencia en un mundo que se globalizaba, que nacían estos grandes conglomerados y que siguen habiendo alianzas. Aquí hay una corriente inversa. Sí, porque hay gente que la ve de dos formas. Los jóvenes aparentemente les gusta estar en la Comunidad Europea, pero la gente más edad no lo perciben así. Y a lo mejor están ellos con la idea antigua de la protección de sus fronteras. Yo creo que también se ha sumado un poco esto de la gran emigración que hay. Y no solo la migración de gente fuera de Europa, sino que la migración dentro de la misma Europa. Meta nomás, don Gonzalo. No, mira, es que yo quería, junto con señalar que el Brexit ha sido un tema de estos días, también lo ha sido el agrandamiento del Canal de Panamá. A propósito de la Marina Mercante, creo que ese es un activo formidable para Chile, ¿no? Recordemos que Chile es el tercer usuario a nivel mundial del Canal de Panamá. Eso es impactante, ¿no? Después de Estados Unidos y China viene Chile, ¿no? Claro. Y eso me hace poner sobre el tapete esta vieja leyenda, este cuento que le han vendido a los porteños de que porque se abrió el Canal de Panamá, Valparaíso entró en declinación, lo cual es una falsedad gigantesca, ¿no? ¿Por qué? Porque Valparaíso entró en declinación por no usar el Canal de Panamá, por cerrar sus fronteras, por cerrarse al comercio exterior. Bueno, eso del original Canal de Panamá, todos creíamos que era la causa de la desgracia, pero y en un seminario que usted organizó, los expertos dijeron lo contrario, me acuerdo. Porque Chile no usó el Canal de Panamá porque cerró su frontera, es por lo que no solo Valparaíso, sino todos los puertos chilenos se vinieron abajo. Si no había comercio, hay que acordarse lo que era Valparaíso hace 50 años. ¿El Canal de Panamá ha sido nuestro principal aliado? Aliado, absolutamente. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, ¿no? Si el Canal de Panamá no lo hubieran hecho los norteamericanos,
tendríamos que haber ido los chilenos a hacerlo, ¿no? Porque es lo que nos permite ganar la carrera a Europa a los argentinos. ¿Y es cierto, almirante, que bombardeamos el canal? La flota chilena, la escuadra chilena. No, hubo una amenaza, sí. Una amenaza. Dicen, hay una historia ahí de Gómez Carreño que creo que no lo dejaban pasar ahí y algo dijo que con el La Torre. Amenazó que pero La Torre en esa época tal vez no cabía. No, sí, yo creo que La Torre sí. No estoy seguro si era con el La Torre, pero amenazó de que si no bombardeaban el canal y lo iban a bombardear si no lo dejaban pasar. Pero yo concuerdo plenamente con lo que dice Gonzalo, o sea, el canal es muy favorable a nosotros. Y ahora con estas nuevas esclusas, porque ahora están pasando unos gigantescos buques, el primero que pasó el Cosco de China, Cosco Panamá, creo que iba con 9.400 contenedores y van a poder pasar hasta más de 10.000 contenedores. Bueno, para eso hay que tener los puertos preparados para eso. Y ahí está el tema de San Antonio, megapuerto, no megapuerto, Valparaíso. Pero mira, antes que eso yo creo que... Puerto de gran escala. Puerto de gran escala. Yo creo que el otro día salía una noticia esta de que se había filtrado en la Cancillería el tuit de que el megapuerto iba a ser San Antonio. Yo creo que aquí no es megapuerto o puerto de gran escala, aquí los dos puertos son complementarios. Entonces lo que hay que hacer es invertir en San Antonio y invertir en Valparaíso. Parece que iban en el avión y empieza la conversación, la presidenta con sus ministros y todo, dice, bueno, acuérdate que tenemos este puerto a gran escala y todo, y el periodista que había ahí anotó, mandó el tuit, bueno, después lo echaron al pobre y se armó este escándalo que quedó como que el gobierno confirmó que el puerto a gran escala, puerto de afuera le llaman también o megapuerto, se había confirmado en San Antonio. Pero mira, yo creo que ese no es un tema que a nosotros nos tiene que abrumar, ni mucho menos, ¿no? Nosotros como porteños tenemos que conocer nuestra realidad. Nosotros estamos encantados de este anfiteatro de cerros que rodea a Valparaíso, que está sobre el mar y por lo tanto es visible cuando está de noche, cuando está de día, es el atractivo principal de Valparaíso. Pero eso mismo hace que no haya explanada para apoyo del puerto. Si nosotros quisiéramos tener explanada, tendríamos que echar la cadena de cerros 20 kilómetros hacia adentro, que es lo que le pasa a San Antonio. No tiene ninguna gracia San Antonio, pero tiene la explanada. Y nosotros, si hacemos eso, nos quedamos sin el anfiteatro. O sea, un poco tenemos que elegir. Y eso es lo que nos tiene que hacer comprender a nosotros por dónde tiene que ir la decisión, ¿no? Para mí, el tema del megapuerto aquí en Valparaíso es un distractor, porque nosotros nos tenemos que concentrar en lo que es el agrandamiento natural del puerto, que es el Terminal 2, ¿no? Y una vez que tengamos el Terminal 2 y eso duplique la capacidad de transferencia que se hace en Valparaíso, y va a tener que duplicar las carreteras y va a tener que duplicar un montón de servicios, entonces ahí podemos hablar del megapuerto. Pero si no, si no, nos saltamos una etapa. Y puede haber un complemento perfecto entre los dos puertos. Así es. O sea, pueden los dos puertos crecer. Y ese complejo portuario San Antonio o Valparaíso es lo que podríamos decir del puerto de gran escala. No es necesario más. Y con Quintero, además, Quintero Ventana. Hay que pensar que Valparaíso y San Antonio sumados son el equivalente a Callao. Ahora. Rafael. Mira, yo oyendo al almirante Gonzalo, que entiende mucho más que yo estas materias, me viene a la memoria el lema de la Liga Marítima de Chile, esta institución tan colaboradora, ¿no? Y tan de la Armada, pero también vinculada con la sociedad civil, que dice que el porvenir de Chile está en el mar. Yo lo he dicho y lo mantengo como un juicio personal muy responsable. Se podrá estar de acuerdo o no en el tipo de proyecto sobre el Terminal 2, sobre la expansión del puerto, pero la condición marítima y portuaria de Valparaíso es indiscutible y yo creo que se debe tomar en serio, porque efectivamente el porvenir, el desarrollo de una ciudad está en juicio, está en desmedro si no se toman las medidas correctas. Yo creo que es un tema que no puede seguir esperando. Alguien debe poner el cascabel al gato. Bueno, mire cómo se nos ha pasado el tiempo. Habíamos comprometido un tiempo porque los panelistas tienen sus compromisos. Yo seguiría hablando el doble de tiempo. Pero bueno, vamos a algunas conclusiones de esta jornada. ¿Algún mensaje para despedir, don Gonzalo? Mira, yo quiero rescatar
lo positivo, ¿no? Vuelvo sobre el tema del Canal de Panamá. Creo que es una obra importantísima para el comercio internacional en general, para todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo lo es para Chile, ¿no? Que no perdamos eso de vista y que no perdamos, como dice Rafael, el carácter marítimo portuario de Valparaíso, que está, digamos, en relación a la capacidad de hacer comercio con los otros países. En la medida que nosotros volvamos a esas décadas tremendas, ¿no?, de clausura del país al comercio exterior, simplemente no solo Valparaíso, sino que Chile se ven abajo. O sea, tenemos una nueva oportunidad, por favor, aprovechémosla e insistamos en el carácter abierto de nuestra economía, abierto al comercio exterior. Bueno, yo quiero aprovechar de rendirle un homenaje a nuestra Marina Mercante en sus 198 años y desearle un futuro esplendoroso, ojalá sin un cabetaje abierto en forma unilateral, porque indudablemente eso le va a afectar, y que siga siendo lo que ha sido, un ejemplo. Los armadores, los tripulantes, los marinos mercantes, tanto oficiales como tripulantes de los buques, son unos verdaderos ejemplos para muchos otros países. Y felicitar a todos aquellos que se les dio un merecido homenaje por años de servicio a bordo efectivo, gente que cumplió 20 años navegando. Perdón, en eso le quería preguntar, cuando uno Arme dice 25 años de embarque efectivo, es decir que sumando todos los pedacitos da 25 años claro, reales. Porque lo que pasa es que uno puede estar a bordo de un buque, pero el buque no está todo el año navegando. Entonces hay dos formas de contar los años de embarque: el año que yo estuve embarcado en el buque o el año que yo estuve embarcado en ese buque, pero el buque además navegando. Estos 20 años efectivos cuando el buque está fuera de los puertos. O sea, si a este ñato le dan 20 años de embarque efectivo es porque como marino... Tuvo 20 años en la mar. 20, pero como marino ha sido 40 ya. Ah, claro, lógico. Claro. Ah, mira, interesante. Claro. Un homenaje para ellos. Así es. Rafael. Bueno, yo quiero saludar a Valparaíso, que hace 13 años la UNESCO, del Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo reconoció como un lugar que se debe legar a las futuras generaciones. El mensaje, a mi juicio, es muy claro, el de la UNESCO. Nos dice a quienes habitamos la ciudad hoy día: mire, ustedes tienen una responsabilidad. Han conocido esta ciudad, deben legarla a otros que vienen más adelante. Es una responsabilidad que me parece que es compartida, que es de todos, que es de la sociedad civil, que es de las Fuerzas Armadas, que es del Estado, que es del gobierno local, pero una responsabilidad que a mi juicio nadie puede eximir. Yo creo que hoy día se siente con más fuerza el llamado a querer a Valparaíso, el llamado a protegerlo, el llamado a ponerlo en valor. Desde toda su perspectiva, Valparaíso es una ciudad multicultural, es una ciudad de múltiples vistas. Uno puede ver a Valparaíso de distintos ángulos y en cada uno de ellos podemos contribuir. Así que mi reconocimiento, mi saludo con el cariño es siempre a Valparaíso, esperando que cada vez tengamos más y mejores espacio también para la cultura, como este museo que hoy nos ha albergado, que además, por cierto, me es muy grato saludarlo también, e invitar a la comunidad que venga a conocer el Museo Marítimo Nacional de Chile, enclavado en Valparaíso. Y un mensaje me hizo pensar lo que hablaban los panelistas del hombre viejo y del hombre nuevo. El hombre viejo tira el papel por la ventanilla y el hombre nuevo, que es el hijo, la hija, le dice: papá, ¿qué hiciste? Llamo a los grafiteros, vayan a rayar Valparaíso, acompáñense de sus hijos a ver qué les dicen. Buenas tardes. Gracias.